a partir de hoy hasta el 4 de marzo, Panamá realiza los censos nacionales, un reto que asume después de un año, de 2 años de pandemia y pues son prácticamente años de retraso por inconvenientes varios. Hoy para esto conversamos hoy con el licenciado Samuel Moreno, él es director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Día cero, ¿cómo inicia el día cero de los censos nacionales? Desde el 2 de julio del 2020 que nosotros fuimos convocados para trabajar en la Contraloría General de la República como director del INEC, una de las primeras tareas que se nos mostró al momento de entrar como colaborador era precisamente organizar el censo de población y vivienda. Parecía un tiempo largo, 2 años, pero bueno, un proyecto como el que nosotros vamos a iniciar hoy, domingo, a partir de las 8 a.m., definitivamente que esto lleva mucho tiempo cómo planificarlo. Y lleva tiempo porque nosotros tuvimos que tomar una decisión de un cambio metodológico. Y es que los países de América Latina y a nivel mundial, producto de la pandemia, con el tema del cierre parcial de la economía, en algunos casos total, como fue el caso de Panamá, eso en realidad, cuando uno lo mide desde el punto de vista de la incidencia en la economía, son muchas pérdidas desde el punto de vista económico que se dan cuando uno evidentemente cierra la economía. Siendo así, el censo que Panamá siempre ha venido tradicionalmente realizando desde 1940 era básicamente un día, un domingo, pero cerraban la economía. Entonces, después de tantos estudios y de asesoramiento a nivel de América Latina, CELADE, CEPAL, algunos institutos de estadísticas como INEGI de México, que ellos sí pudieron hacer el censo en el 2020, pues tomamos la decisión de pasar de un censo de hecho, de facto, de un día, con cierre de la economía, con inmovilización de las personas, a un censo de derecho, de iure, es decir, con un plazo de 60 días. Esto nos permite mayor flexibilidad y al final nos va a permitir a nosotros tener mejor calidad de datos, mejor calidad de información, porque además también hemos incluido en esta metodología el uso de dispositivos móviles de captura, en donde efectivamente nosotros el 90% de la data la vamos a recopilar a través de los dispositivos móviles de captura, que significan hacer la entrevista y enviarla directamente a nuestros servidores y luego deshuesarla de tal manera de hacerla bastante amigable para el entendimiento de toda la data compleja y dura a una data ya más entendible por cualquier profesional de este país. Así que a partir de hoy, domingo 8, nosotros hemos contratado 9,000 personas a nivel nacional entre empadronadores y supervisores, 7,000 empadronadores, 2,000 supervisores que estarán trabajando de manera dinámica, ininterrumpida por 56 días para levantar la operación estadística más importante de nuestro país, como es el censo de población y vivienda, en donde estarán visitando poco más de 1.500.000 viviendas, que es lo que nos arroja la actualización cartográfica de la cantidad de viviendas que tiene nuestro país. Sin duda, son más porque el tema de las viviendas es muy dinámico, pero nosotros desde el punto de vista de la planificación hemos establecido un incremento de un 10% que nos da a nosotros un colchón si es que surgen algunas nuevas barriadas o nuevas viviendas para estar preparados desde el punto de vista de la carga de trabajo de los empadronadores, que son en última instancia los que van a hacer la entrevista a los hogares y a las viviendas panameñas. ¿Cuáles son esos principales retos que ustedes han identificado en este proceso? Uno de los principales retos en un proyecto tan grande como es un censo es escoger a los empadronadores y supervisores que tengan habilidades, destrezas, pero además de eso,
que logren capacitarse como es debido y además también con esas tres variables, es decir, responsabilidad, compromiso y conocimiento. Y podemos decir que cuando nosotros aperturamos la plataforma de reclutamiento, se inscribieron poco más de 116,000 aspirantes y a la fecha ya tenemos asignado todos los cargos a nivel de las provincias, que son 10, son 16 coordinaciones nacionales, tenemos 136 sedes regionales y 259 subsedes censales a nivel nacional. Ese fue uno de los principales retos de cómo nosotros podíamos de alguna manera tener ese caudal de trabajadores, de colaboradores para hacer el censo, capacitarlos, pero además también lograr que esos empadronadores sean, y repito, y en subrayado, del lugar donde se va a hacer el censo. Es decir, la gente de Aguadulce que contratamos sea de Aguadulce, las personas de Donoso en Colón sean de Colón. Primero porque hay una gran ventaja, conocen el área y pueden transitar de una mejor manera y la gente los conoce. Por ende, eso es un gran reto. Y un reto importante, estimada licenciada Lazo, es lograr hacer un pago eficiente y expedito, porque hay otras experiencias no muy buenas. Por ejemplo, en Paraguay el censo fue secuestrado porque no se pagó a tiempo, y en República Dominicana. Entonces lo que nosotros hemos establecido es que el pago de los empadronadores va a ser electrónico, va a ser a través de la billetera electrónica nacional, BEN, que es un producto que hizo la Universidad Tecnológica de Panamá al Banco Nacional. Hicimos un convenio con el Banco Nacional y lo que se trata es que los empadronadores y supervisores y además otro componente de trabajadores como soporte técnico, secretarias, oficinistas, puedan bajar el app, la aplicación de la billetera electrónica nacional, y nosotros en la Contraloría hacerles el pago en línea, de tal manera de tener un pago eficiente y oportuno, y que el empadronador sienta que está trabajando, que está contribuyendo a recoger la data, pero está recibiendo su pago a tiempo. Por ende, eso le da estabilidad al proyecto, pero también hace mérito a que las personas que están trabajando cobran su remuneración o su pago a tiempo, que es lo que nosotros queremos en definitiva que sea así. Sin duda hay una parte que es en papel por los accidentes geográficos donde no hay conectividad, no hay electricidad, algunas islas, que necesitamos el apoyo de Senafrón, que sin duda nos está ayudando muchísimo, incluso en los materiales y los insumos que ya hemos llevado, pero también en el transporte que vamos a necesitar para empadronadores y supervisores. Y en ese sentido, pues quizás algunos pagos en esas áreas no hay de otra que hacerlas a través de la forma tradicional en efectivo, porque no hay bancos y no hay toda la infraestructura necesaria para hacer un pago electrónico. Información clave que se va a recoger a través del censo, y aquella que se pudo incluir pero tuvo que omitirse en estos momentos, que ustedes consideran que era importante pero que se quedó fuera quizás por la magnitud del proceso. Antes de contestarte esa pregunta, otro de los retos importantes era la innovación que tuvimos que hacerlo en crear dos apps para el empadronador y supervisor, y que lo hicimos aquí a lo interno, sin tercería, sin consultoría, ingenieros graduados en la Universidad Tecnológica de Panamá y algunos en la Universidad de Panamá, realizando estas dos aplicaciones que fueron básicamente gratuitas, porque lo han hecho como colaboradores de la Contraloría y del INEC. Eso también fue un gran reto, y el reto también de crear 13 plataformas que van desde la rendición de cuenta, porque cada centavo que se ha gastado va a estar con una rendición de cuenta para que nosotros los panameños podamos decir con confianza de que los recursos se utilizaron para levantar un censo que confiamos, por un censo que evidentemente va a arrojar toda la información que nosotros queremos. La boleta es una
un cuestionario estándar, no es algo nuevo. Siempre se han preguntado características relacionadas a la vivienda, es decir, cómo está construida la vivienda, si la vivienda tiene acceso a agua, a luz, a las telecomunicaciones, al internet, cómo cocina el panameño con gas comunal, con gas del tanque de 25 libras, o simplemente cocina con leña o con otros insumos. Igualmente, si la vivienda tiene acceso a aguas negras, si tienen refrigeradoras para almacenar los alimentos, televisor, todos estos temas de confort, aire acondicionado, porque eso también nos va a determinar cómo vive el panameño. Además de cuántos somos, cómo vive el panameño y dónde vive el panameño. Si vive en Darién, si vive en una comarca o si vive en Santiago de Veraguas. Lo otro es que nosotros hemos incorporado algunas preguntas bastante novedosas o mejoradas, como por ejemplo el autorreconocimiento afro. Por otro lado, el autorreconocimiento étnico de nuestras 7 etnias: Huonán, Emberá, en Darién, Gunayala, en la comarca Gunayala, pero también los Nové y también los Bribri y los recién creados a través de la ley 20 del 4 de diciembre del 2020, en donde se crea la comarca Nassau Terdí, que son los teribes, y los 12 pueblos indígenas para el autorreconocimiento y saber nosotros cuántos indígenas tenemos en la comarca y fuera de la comarca. Eso es un indicador muy importante porque nos permiten agenciar, gestionar políticas públicas de inclusión, sobre todo en estos grupos vulnerables, y qué decir de los discapacitados. Ahora bien, si hay preguntas que quedaron por fuera que a nosotros nos hubiese gustado incluir y que fueron solicitudes también para poder incluirla. Por ejemplo, el tema de la religión. El tema de la religión a mí me parece que es muy importante, pero sí quedó fuera del censo, porque es un tema a veces complejo de que nosotros como sociedad podamos tener un estadio superior, entender que aquí pues hay diferentes corrientes religiosas, mayormente católica, pero ya también evangélica, la adventista, pero sí lo hicimos en una encuesta. Sí lo hicimos en una encuesta. Sí hicimos también en la encuesta preguntas muy complejas como el tema del aborto, el tema del uso del cannabis para uso recreacional, el tema de las metodologías sexuales en el ministerio o la educación sexual a través del Ministerio de Educación, todo el tema de los derechos de los LGTBI Q+, lo hicimos en las encuestas, no en censo, no están en censo. En definitiva, también tuvimos solicitudes sobre el tema de los caídos en la invasión de 1989. No fue posible porque nosotros consideramos que estadísticamente sería complicado. Dimos otras alternativas a la Comisión de la Verdad en el sentido de generar un estudio para levantar esa información con registros administrativos que puede tener el Tribunal Electoral, el registro civil y los hospitales para ver un número muy cercano a cuántas pérdidas tuvo el país en atención a la invasión norteamericana. Así que eso quedó por fuera. También debo señalarte que sí incluimos algunas preguntas nuevas. Por ejemplo, hemos incorporado el número de cédula, precisamente porque como no vamos a inmovilizar a la población, necesitamos un punto común, que es la cédula, para no tener 5 o 10 Miriam Lazo. Miriam Lazo es única, y por eso si hay 3 o 4 tenemos que hacer la limpieza. Y la única forma de hacerlo es a través del número de cédula. Hemos incluido también preguntas relacionadas a que las familias nos puedan aportar si fueron, si desde el 2020 a la fecha del censo hubo defunciones en su familia, pero defunciones con patologías cualquiera que sea, entre ellas COVID-19, que es una patología nueva, una enfermedad nueva, pero también paro cardíaco, diabetes y otras patologías, para tener un indicador de las defunciones que se han dado del 2020 para acá, y además también si fueron contagiados con el COVID-19. No vamos a preguntar. Repito en subrayado y en negrita,
no vamos a preguntar temas de vacunas. Eso es totalmente falso. Y por eso nosotros publicamos el cuestionario en la red. Por primera vez en este país, desde 1911, que hemos iniciado a hacer los censos, se publica el cuestionario de antemano para que la familia, los hogares, sepan de antemano qué le vamos a preguntar, puedan estudiarlo, puedan tener conversaciones a nivel de la familia, porque aquí juega muy importante un concepto: residencia habitual, donde tú vives realmente, no donde tú dormiste, que coincide con el tiempo censal, que era antes. No, ahora es donde tú resides habitualmente. Y además también el informante adecuado. Si vamos a tu casa, Miriam, y tú no estás, pero está tu mamá te puede censar indirectamente, porque ella conoce, básicamente tú que estudiaste, eres periodista, más o menos sabe cuál es tu salario, sabe también muchísimas características tú como hija, ¿no? Entonces, ella puede censarte. En la metodología anterior no se podía. Ahora, si llegamos a tu casa, Miriam, y no está tu mamá, no está tu papá, no estás tú, no hay nadie, es una vivienda con ocupantes ausentes, lo que vamos a hacer es dejar una notificación con teléfonos, con correo electrónico, de tal manera de concertar una nueva cita para hacer la entrevista. Y ahí el ciudadano panameño define cuándo quiere que vayan a su casa a hacerle la entrevista. Y yo creo que ahí es el tema de que nosotros, si tú dices, también agregaría a la pregunta inicial de cuáles son los retos. Bueno, los retos son que los ciudadanos panameños entendamos de una vez por todas que esto es un proyecto de Estado, que esto no es un proyecto de una administración X, sino que la data que vamos a generar la va a utilizar la nueva administración que nosotros vamos a escoger en un Estado de Derecho que vivimos, los nuevos representantes, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, los nuevos diputados, los nuevos presidentes o presidentas de la República van a utilizar esta data, pero también las nuevas generaciones. Es decir, es una data que va a quedar para siempre. Y ahí nosotros a la ciudadanía, y como el reto que tenemos, podemos decir es que efectivamente la ciudadanía nos abra las puertas al censo, que vean esto como un acto cívico de generar la información que necesitamos de una vez por todas para planificar los grandes proyectos a través de las políticas públicas, desde la cosa pública, pero también desde el punto de vista de la acción privada. En este sentido, ¿puede la persona negarse a brindar esa información a los empadronadores? Bueno, mira, yo creo que nosotros evidentemente tenemos que respetar mucho el tema de los ciudadanos, pero nosotros esperaríamos que los ciudadanos se sientan tranquilos con el censo, con las entrevistas, porque al final la información que ellos van a aportar va a ser una información que está respaldada por el secreto estadístico, por la confidencialidad que el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Contraloría de manera recurrente ha respetado y seguirá respetando. No hay nada que temer con la información que se da. Ahora, claro, lo que nosotros vemos es, y queremos mandar un mensaje a aquellas personas que han planteado de que esto implica una agenda 2030 o una agenda 2050. Para nada, para nada. Los censos no son nuevos. Los censos los tenemos desde 1911, que éramos una pequeña república y hemos ido progresando paso a paso hasta obtener a través del Tratado Torrijos-Carter nuestro principal bien económico, que es el Canal de Panamá. Lucha generacional que implica que cuando trabajamos en equipo podemos alcanzar grandes cosas. Y el mensaje es este: trabajemos en equipo, hagamos del censo esta oportunidad de oro para tener un proyecto exitoso y que podamos sentirnos con confianza con la data y no decir, pues, el censo del 2010 no sirvió. Probablemente no, pero queremos hacerlo bien. Pero aquí tenemos que tener también ese compromiso ciudadano de dar la información. Esa información está respaldada. Y un mensaje a los extranjeros. Los extranjeros también vamos a censarlos, pero no vamos a preguntar en negrita y subrayado estatus migratorio. No nos interesa preguntar eso. Nos interesa preguntar si estás aquí
que vives aquí en Panamá, cómo vives y además también dónde vives, qué profesión tienes, dónde naciste y además dónde vivía tu mamá en cuanto a tu nacimiento. Cuando tú naciste, ¿dónde vivía tu mamá? Entonces, eso nos va a permitir también saber cuántos extranjeros hay aquí, porque son importantes para la economía. Consumen servicios públicos, consumen alimentos, pero además también ofertan su mano de obra. Y tenemos que hacerlos parte del desarrollo nacional y también como parte de la economía nacional. ¿Existe alguna sanción para esta población que se niega a dar información al censo? Vuelvo, insisto, nosotros esperamos que las personas de una manera ciudadana, de una manera ejemplar, nos abran las puertas a ese empadronador que va a llegar, que es panameño. Requisito para ser empadronador, ser panameño, ser mayor de edad, 18 años y menor de 55. Además, haber completado la capacitación y haber sacado los puntajes más altos. Aquí esto estuvo abierto a todas las corrientes, porque esto es un proyecto de Estado, no es un proyecto político, no es un proyecto electoral para nada. Y nosotros lo que esperamos es que la población, evidentemente, se sintonice con el censo, que vean el censo una oportunidad para tomar realmente una radiografía de nuestro perfil como país y dar un mensaje claro, que en Panamá hemos progresado, pero hemos progresado también en la parte humanística, que podemos competir con Centroamérica, que podemos competir también con América Latina y por qué no decir nosotros evidentemente que podemos y tenemos la capacidad de hacer un censo que nos van a mirar de afuera, porque vienen para acá. ¿Quiénes vienen? Viene Chile, viene Brasil, viene Perú, viene México y viene la República Dominicana a mirar qué es lo que está haciendo Panamá, que está haciendo bulla en América Latina, porque vamos a hacer un censo tecnológico que muchos países no han podido hacerlo. Muchos países, incluso países mucho más grandes que Panamá y con más recursos, no han podido realizarlo. Nosotros nos hemos agenciado y hemos trabajado con un equipo en el INEC comprometido, con experiencia en materia de censo y de encuesta para precisamente sentirnos orgullosos de que nosotros podemos hacer un proyecto exitoso una vez que lo hagamos en equipo, y es lo que esperamos de los ciudadanos panameños, que nos abran las puertas, no tener temor. El secreto estadístico siempre va a imperar en todos estos datos que nos van a dar, y además los extranjeros, cero problema. Esto es un tema estadístico y que no tiene absolutamente nada que ver con estatus migratorio, y por ende los exhortamos precisamente a que nos abran a partir de hoy domingo, desde las 8 a.m. hasta el 4 de marzo, en donde estarán empadronadores, 9,000, totalmente identificados, con su gorra, con su suéter, con su gafete, pero que hemos llegado también incluso a trabajar en un sistema de seguridad que, si en el caso la familia tiene dudas, pueda verificar a través de la línea, incluyendo el nombre y la cédula, para si verdaderamente ese empadronador es un empadronador de la Contraloría y del INEC. O sea que hay varias formas de cómo corroborar que se trata de un empadronador. Eso sobre todo para garantizar la seguridad de los hogares y de las viviendas, pero también la seguridad del empadronador y del supervisor. De hoy hay más de 8.650 dispositivos móviles de captura con la cantidad para los empadronadores, pero también cómo se garantiza la efectividad y la confiabilidad de la tecnología. Tenemos algunas experiencias, o por decirlo más sencillamente, un recelo a la tecnología con lo que viene pasando, tal vez con las firmas electrónicas o otras situaciones. ¿Cómo garantiza el INEC esta confianza del panameño en esta tecnología que vamos a usar en los censos? Hicimos dos pruebas. La hicimos en agosto y septiembre del 2021 con el censo experimental para ver cómo era el transporte, cómo era el tránsito de esos datos desde el dispositivo móvil de captura a nuestros servidores. En ese primer censo experimental no hubo ningún cuello de botella, todo migró de manera excelente, y lo que puedo apuntar también es que nosotros hemos trabajado a lo interno con unos tableros o tableau o dashboard,
que es una vez que llega la data cruda, lo vamos inmediatamente a través de el software inteligente de Power BI, de una vez deshuesando y viendo de una vez a través de tableros. Ojalá en algún momento te pueda presentar por Zoom cómo está estructurado, una cosa impresionante, porque en tiempo real vas viendo las gráficas, cuánta población tenemos, cuántos niños hay, quién está con maestrías, todo, quién tiene acceso a agua, quiénes no, quiénes tienen piso de tierra, todo graficado. Entonces, luego nosotros no nos quedamos con esa prueba. Hicimos luego una prueba tecnológica del 15 de septiembre al 15 de octubre del 2022. Escogimos 3 lugares: Panamá Este, es decir, Tocumen, Altos de los Lagos en Colón y Capira. Y eso con la idea de poder visualizar con una segunda prueba cómo era el transporte y cuáles eran las garantías si no íbamos a tener algún ataque cibernético, un hacker, etcétera. Bueno, todo eso está por ahora muy bien blindado. No hubo cuellos de botella, no hubo novedad. Todo quedó perfecto. Ahora bien, nosotros evidentemente que sí tenemos que decir que estos aparatos, pues, como son electrónicos, pues, nada más sirven para censo. O sea, si se extravía, se pierde algún dispositivo de esto, el que lo tenga no puede hacer absolutamente nada. Es más, va a haber un Global Position System que uno va a saber dónde está ese aparato por alguna razón. Y otro tema muy importante que este aparato también, Miriam, nos va a dar lo que es el Global Position System o GPS, las viviendas donde están georreferenciadas. Una vez que hagamos el censo o la entrevista en tu casa, Miriam, ya sabemos de una vez georreferenciar la casa donde está ubicada, con coordenadas y todo, que es la ventaja de utilizar tecnología. Pero sí, nosotros sabemos que hay algunas experiencias por allí que a veces dejan dudas. Yo sí lo que te puedo decir es que ya hicimos pruebas, esas 2 pruebas, pero también hicimos algunas pruebas de campo y en realidad pues con la empresa Cable & Wireless, que es la que, Movistar, que es la que estamos trabajando, que es la que nos está dando voz y data con otros proveedores a nivel nacional, no hemos tenido ninguna evidencia en lo contrario, ningún cuello de botella, así que consideramos que en esa línea estamos bastante bien. Cerca de 54 millones el costo del censo. Garantizamos la optimización de estos recursos en el tiempo que se está estableciendo en el programado para garantizar pues, que no se vaya a extender y tengamos alguna sobrecosto en un proceso tan grande. Sí, no, muy buena pregunta. Mira, sí, el presupuesto está en 54.4 millones de dólares, cuesta el censo. Cabe señalar que de esa cantidad, 20.1 millón, 20.1 es para el pago a empadronadores, supervisores, soporte técnico, secretarias, conductores y además también oficinistas. Es decir, esa es la parte de la operación estadística de los que van a trabajar en campo. Pero sí, claro, hay otros componentes como combustible, porque nosotros vamos a necesitar aproximadamente 556 vehículos. De esos 556 vehículos, una parte es del INEC de la Contraloría, la flota vehicular. Hicimos una compra de 27 pick-up nuevos. Además, también nos van a apoyar otras instituciones con vehículos y lo que faltaba entre la flota de la Contraloría, el INEC y otros vehículos de otras instituciones, los vamos a alquilar. Más o menos 220 vehículos los vamos a alquilar y que no necesariamente son pick-up todos, porque nos hemos dado cuenta que con el tema de las calles, yo sé que las calles, por ahí está la crítica, que hay muchas calles malogradas, puede que sea cierto eso, me ha tocado a mí, pero ciertamente Panamá ha avanzado en avenidas, en calles, en corredores, y eso permite de que en algunas áreas no necesariamente tengamos que alquilar un pick-up Hilux, sino un sedán.
que pueda transportar a los 136 inspectores regionales o a los 399 inspectores auxiliares que van a tener que estar gravitando en sus áreas para que el trabajo se esté haciendo bien como se ha venido planificando y que el supervisor esté supervisando al empadronador y que el empadronador haga el trabajo. Porque otra cosa, Vivian, es que nosotros desde nuestros despachos vamos a estar monitoreando en tiempo real el movimiento del empadronador. Es un tema sin precedentes en Panamá y sin precedentes en la mayoría de los países de América Latina. Te lo puedo decir. México no ha podido hacer eso, pero es muy grande. Pero nosotros vamos a ver, aquí no es que el empadronador está debajo del palo mamón o del marañón, no. ¿Qué hace usted en Parque Lefebvre si usted tiene que estar en Bellavista? ¿Qué hace usted en San Francisco cuando debe estar en Ancón? Aquí está todo deshuesado a través de tecnología de dónde está. Y cada uno tiene una carga de trabajo que puede estar entre 250 viviendas hasta 300 viviendas, dependiendo de la densidad de las viviendas. Porque sabes que, por ejemplo, si vamos a un lugar como, qué sé yo, el Piro número 2, Ñurum, pues tú encuentras una casa aquí y quizás a 7 kilómetros otra casa y ahí están más dispersos. Por ende, la carga de trabajo de un empadronador en esas áreas sea menos, pero cuidado, tiene que caminar más. Exacto. Licenciado, para terminar, ¿cuándo conoceremos los resultados del censo? La gran ventaja de tener la data tecnológica y luego hacer la crítica de muchos de los datos que vienen en papel y también de la data electrónica, nosotros tenemos estipulado en tener los datos preliminares el 15 de julio del 2023. Antes, los resultados se daban 3 años después. Bueno, nosotros queremos preliminares y ya finales en octubre del 2023, finales y definitivos. Un gran avance, pero sí debo de reconocerlo, Miriam, con la humildad que me caracteriza, que esto es debido a la tecnología. La tecnología ayuda bastante y nosotros pues vamos a hacer, digamos, uso de ella. Ya la hemos probado. Nosotros básicamente esas dos aplicaciones lo que utilizamos fue el CIPRO del Burú de Estados Unidos y de allí entonces agenciamos y desarrollamos, porque es desarrollos de software, las dos aplicaciones para el supervisor y el empadronador y que está amarrado a un sistema y por eso es el tema de monitoreo y seguimiento a cada uno de los empadronadores que van a tener un código y cada uno vamos viendo en tiempo real porque hay una máxima. El empadronador debe de empadronar por lo menos 8 viviendas por día y va a tener una línea de trabajo bastante flexible porque sí, mira, el horario es de 8 a.m. a 8 p.m., pero es flexible. Él puede ir, regresar, puede ir a almorzar. Él tiene su carga de 2 meses o 56 días. Así que tampoco es cierto de que le estemos dando tanto trabajo. Además, ojo, van a ganar $700 por mes. El empadronador, libres de polvo y paja, no cargas sociales, nada. Y además el supervisor, $850 por mes. Así que yo creo que también es meritorio por el hecho del aporte que va a hacer el INEC y la Contraloría a la recuperación económica. Es decir, nosotros hemos calculado por lo menos unos 10.000 empleos para el censo e indirectamente unos 1.000 empleos más. Estamos hablando de 11.000 empleos que nosotros vamos a aportar a la economía nacional, sobre todo en áreas en donde hay una necesidad fundamental de ingresos. Y esas personas podrán llevar algo de ingreso a su familia, aportar a través de su trabajo, hacer un censo, pero también recibir algo a cambio que le va a permitir seguir avanzando en su vida cotidiana. Y es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un censo que nos genere una data importante para los tomadores de políticas públicas y que evidentemente nosotros en nuestro país tengamos un país de oportunidades, un país en donde tengamos mejor calidad de vida, pero también muy importante la paz social.
Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al periódico Panamá América. Lo importante es que el que no está en las páginas, el que no se censa, no se registra, no está en las páginas amarillas. Y un país que no tenga datos no puede planificar proyectos importantes para nuestra sociedad.